Por primera vez y después de muchísimo tiempo, siento que las armas de la forja no van a pasar desapercibidas, pero es que encima están rotísimas. Pero no solo están rotísimas, sino que están fuertes a día de hoy, mejorando personajes antiguos sin que aún haya salido del todo el meta de Notcry. Me explico. A veces las armas de Fontaine o de Natlan vienen bien a ciertos personajes muy limitadamente, pero según sale la región van sirviendo a nuevos personajes que salen durante esa región. En el caso de Notcry, sin haber salido los personajes de Notcry, las armas iniciales de la forja están fuertes, no, lo siguiente. Pero es que además hay no solo 5 armas de la forja como de costumbre, sino 2 armas adicionales, una de evento y una que va a ser un regalo permanente para todas las personas que entren a jugar a Genshin en Notcry, al igual que te regalan un personaje 4 estrellas que, spoiler, también está rota. Están fuertísimas y os spoileo que muchas de ellas mejoran personajes antiguos bastante usados que suelen llevar armas que a día de hoy no están nada mal, como por ejemplo Najida Sacrificios, pero que con estas nuevas armas literalmente vais a gastar vuestros prototipos. Así que dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo, gracias por disfrutar y ver el vídeo y el canal, gracias por todo el cariño y el apoyo. No os cuesta nada, es gratis, recomienda y posiciona el vídeo, ayuda un montón y recordad que ahora hay puntos en YouTube que podéis gastar para recomendar el vídeo, eso ayuda, no sabéis cuánto, y yo puedo ayudaros o devolveros el cariño, el favor y la gratitud con una bendición lunar al día, y creo que dentro de poco, si seguimos creciendo lo que estamos creciendo, van a ser 2 bendiciones al día por apoyar el canal de forma free to play. Bienvenidos e invitados a los directos, estamos regalando skins de Yelan y seguramente muchos personajes, muchas titulares para vosotros. Que aproveche si estáis comiendo, gracias por estar un día más detrás de la pantalla y vamos con las nuevas armas gratis, free to play de la forja de Notcry al llegar a la ciudad, que es una espada una mano, y de evento, que es un catalizador que da una burrada de maestría. Pues bien, vamos a empezar por las de la forja, os van a gustar todas, o sea que vais a ver el vídeo completo, pero vamos a empezar por las de la forja. Vamos a hablar de la espada a una mano de la forja, que es una espada a una mano que da una salvajada de vida y recarga. Ese arma es una espada una mano que básicamente los stats son 61 de recarga, pues como el Favonius o el Sacrificio, 454 ataque base, cosa que no os importa porque es un arma para personajes que van con vida, no con ataque. Y la pasiva, hay mucho texto, pero os la resumo, y es que tiene, digamos, una instancia en la que os voy a hablar de las armas a R5, porque son gratis y con prototipos se pueden refinar, ¿ok? R5 te da una instancia de 32 de vida máxima al personaje que la usa. Voy a poner a Nilou de fondo para que la veáis aquí, porque es que obviamente es para Nilou, pero para muchos otros personajes. Y luego otra instancia más de otros 32% de vida, en total son 64% de vida. Es decir, te da 61 de recarga, 64% de vida. Bien, empecemos a hablar de este tipo de cosas. Actualmente hay muchos personajes que funcionan con vida, espada una mano, sobre todo porque dan escudos. Y en este caso, por supuesto, os adelanto ya que es Best in Slot para Layla, los que jueguen Layla, Best in Slot para Kirara por el escudo, los que jueguen Kirara, Best in Slot para Dahlia, los que jueguen Dahlia con su escudo Hidro, que son personajes que van con vida, pero sobre todo es un arma que podemos hablar de ella en Furina y en Nilou. Furina lleva el Favonius, que no le da vida, le da partículas extra a todo el equipo. Pero si resulta que tenéis un equipo con mucha recarga de energía en general y Furina en este caso lo que requiere es más vida porque ya tenéis toda la recarga equilibrada tanto en Furina como en el resto de personajes, y además 61 de recarga te viene perfecto porque lo que importa de Furina no es su propio daño, por eso ya no recomiendo el deseo ponzoñoso. Lo que importa de Furina es el bufo a todo el equipo, y luego ya si es C2, ahí sí ya su propio daño. Creo que junto al Favonius se convierte en un arma que se jugará bastante en Furina, aunque si el equipo no tiene suficiente recarga, y recordemos que en la conflagración Estigia no inicias con ultis y no lo han cambiado hasta ahora, seguirá siendo mejor el Favonius para Furina, pero es un arma gratis con mucho potencial como alternativa para Furina. Y ahora hablemos de Nilou. Nilou
Solo tiene un arma que te da vida de 4 estrellas y es un arma de estas promocionales que no siempre sale en cualquier banner y en cualquier momento. Y es el sable Dársena, que os la enseño porque la tengo por aquí y bueno, os adelanto en este vídeo que como veis tengo una Nilou prácticamente perfecta construida, no con su arma sino con un arma 4 estrellas. Y este sable Dársena, que igual tengo la skin de arma, se la voy a quitar para que la veáis, es un arma que nos da vida porcentual, nos da maestría elemental, que esto es importante para los blooms, y que nos da energía al personaje. ¿Qué diferencia tiene con este nuevo arma free to play? Número uno, que casi nadie tiene sable Dársena, con lo cual para todas las personas que juguéis Nilou y no tengáis su arma 5 estrellas, llave de la coronación, y obviamente no tengáis este tampoco, porque este no tenéis por qué tenerlo, porque es un arma 4 estrellas, pero es promocional, no siempre viene, es el best in slot de Nilou. Va a mejorar Nilou, es un buff directo a Nilou para los equipos de Bloom Lunar. Pero si comparamos ese arma que nos da 61 de recarga y 41 de vida, perdón, 64 de vida, que es más, y la comparamos con esta, que la pasiva AR5, como veis aquí, nos da 3 stacks, si no recuerdo mal, de 80 de maestría por 3 y 4 puntos de energía por 3, que son 12 puntos de energía, no es comparable con los 61 de recarga. Y la maestría sí que es cierto que 240 de maestría que nos da el arma, que no nos da este otro arma, puede compensar bastante a cambio de perder de 64 a 41 de vida unos 27 más o menos, pero la cuestión es que Nilou tiene un capeo en el bufo que puede otorgar de 74.000 y con este arma de la forja va a ser más sencillo acercarte a estos 74.000 y luego la maestría que te da este sable Dársena compensarla con los bufos de maestría del set de Notclay que da 120 a todo el equipo, el bufo de la consonancia dendro, el bufo de Nilou de 100 de maestría a todo el equipo que está por aquí, ¿no? O por aquí o en uno de estos sitios que da 100 de maestría y básicamente es best in slot para Nilou solo por debajo de su arma. Es una locura el nuevo arma. Es buenísima. Todos gastaréis prototipos quien quiera jugar Nilou. Siguiente arma, aparte, como os he dicho, de los personajes de escudo. Y solo llevo un arma, o sea, están fuertísimas todas. Siguiente arma, la Claymore, la espada, en este caso mandoble, que os adelanto que también es una especie de mejora y power creep a un mandoble de maestría que ya existe, que se jugará principalmente en KB y en Aino, y que actualmente en la 5.8 hay un mandoble ya que nos da maestría y energía al personaje, pero es de evento, con lo cual mucha gente no lo tendrá, pero aunque lo tengáis, que es este mandoble que estáis viendo en pantalla, no tenéis dos de esos mandobles, con lo cual este mandoble de la forja, si queréis llevar un mandoble en KB y un mandoble en Aino, spoilers, KB para Blooms y Aino va triple maestría con el nuevo set de Natlan, vais a gastar prototipos. Yo mismo también voy a gastar prototipos en este mandoble. ¿Y qué dice el mandoble? Pues es muy parecido al arma anterior, pero en vez de vida te da maestría. Nos da 61 de recarga, que le viene increíble a Aino y le viene increíble a KB. Y luego cuando se activa una reacción, así global, maestría elemental 120 al personaje que la usa. Y luego por aquí muchos más textos, en este caso incluyendo el tema de la luna, o sea, de las reacciones lunares y de los dos personajes que tienen sinergia lunar. Esto que os expliqué en otros vídeos, que te va a exigir muchas pasivas y artefactos. Tener uno o dos personajes de Notclay, pues cuando hay dos, ganas otro 120 de maestría. Mucho texto, pero 120 de maestría. Se puede activar dentro y fuera del campo, igual que el arma anterior. Resumen, 61 de recarga de energía, 240 de maestría. ¿Qué va a ocurrir con este arma? Que yo incluido, de nuevo, voy a gastar prototipos en sacarla. ¿Por qué? ¿Qué mandoble quieres que te dé 61 de recarga y 240 de maestría? Pues bien, número 1, Razor Thunder Fury, que tanto el mandoble del evento como este nuevo le viene increíble porque solo quieres maestría y recarga en el equipo de Razor, que sabéis que puede explotar núcleos dentro y toda la historia. Luego, y puede jugarse con Lauma en este equipo, por ejemplo. Lauma, Aino, Razor y luego Bennett con la C6 para imbuir de Piro. Luego, Sayu. Sayu igual en algunos equipos de electrocargados lunares puede activarlo y a C6 va triple maestría recarga, con lo cual Sayu le viene muy bien, sobre todo en electrocargados con Inefa, Aino y ella en campo haciendo electrocargados. Dori, lo mismo, si vas con Lauma, Aino en algún equipo de Hyper, a Dori le viene súper bien tener mucha maestría y mucha recarga. Sobre todo en Hyperbloom, repito, es como una cookie, pero mucho peor, ya lo sabéis, y no se usa casi, pero bueno. Pero realmente los dioses de este mandoble son KB y Aino, que van triple maestría con recarga. Anteriormente, y lo expliqué muchas veces, KB iba con el mandoble de el fierro floriorlado, que creo que lo tengo por aquí. Aquí está, fierro floriorlado, que te da pues unos casi 200 de maestría. Actualmente
este mandoble del evento, que lo voy a comparar con el de la forja, nos da más maestría. De hecho, este mandoble de evento es el mandoble que más maestría da de la historia del juego. Creo que da casi 300. Y te da, cuando se activa la pasiva, 24 de energía al portador. 24 de energía es más que 61 de recarga, porque la recarga es al absorber partículas y 24 de energía es directo al coste de ulti. Entonces, el mejor mandoble de maestría y recarga es el del evento y lo llevará o KB o Aino. Si no jugáis KB en Bloom, pues Aino directamente. Pero si tenéis que jugar a los dos o queréis dos mandobles de maestría y energía, sacaréis uno de la forja y este de aquí del evento. Entre el de la forja y el del evento, creo que es mejor el del evento porque te da más maestría y los 24 de energía al personaje en uso es más que 61 de recarga, pero si necesitáis dos o si estáis viendo el vídeo o queréis ese mandoble después del evento y no tenéis el mandoble, ese mandoble de maestría y recarga de energía es best in slot para Aino y aparte para muchos personajes de triple maestría recarga, como os he explicado antes. Segundo arma que está rota. No imaginen nada, tranquilos. Soy yo, el señor de la pantalla, pero esta vez te lo cuento más sexy. Lootbar ha cambiado 85.000 cosas para bien. Es la página de recarga más usada por todos los jugadores de Genshin Impact y más respaldada por todos nosotros los creadores grandes de Genshin Impact. Y no solo eso, sino si todavía no usabas Lootbar y para los que usáis Lootbar, hay un nuevo pack del pack de 100 que cuesta $70 de bienvenida para la gente que por primera vez use la plataforma de recarga de bendiciones y cristales. Aparte de eso, hay un nuevo cupón también del 10% de descuento para nuevos usuarios, con lo cual ahorro. ¿Qué hago, Phil? Que viene Mabuika C2. Quiero a mi arconte favorito. Phil, no tengo la Furina C2, pero quiero el armita. Lootbar es la solución y Lootbar es la forma en la que os vais a ahorrar muchísimo. Preguntas frecuentes. Si tengo el por 2, ¿sirve? Por supuesto que sirve. Si tenéis el por 2, os cae el pack con el por 2 y tenéis más protogemas. Phil, ¿tarda mucho como otras plataformas? No tarda nada. Haces la recarga y suele tardar, por lo menos en directo, 10 segundos como máximo. Cae a la cuenta y nos tiramos el show con las protogemas, que ahora además prontito llegan ciertos banners que seguramente os haga mucha falta y a la vez mucha ayuda usar Lootbar. Así ya sabéis, gente, gracias por apoyar el canal, gracias a Lootbar por patrocinar también el vídeo y el canal, y porque ya sabéis que si usáis Lootbar ayudáis a vuestra economía y apoyáis mucho el canal. Y os dejo con el señor de la pantalla del futuro con los nuevos vídeos. Tercer arma. Vamos a un arma que por fin no está tan rota y no le sirve a tantos personajes. El arco de la forja. El arco nos da 61 de recarga de energía y al activar una reacción incrementa la maestría 120, mucho texto, y al haber dos personajes de Notcry 120 y se puede activar fuera del campo. El arco es el arma que no termino de entender, porque a día de hoy no hay ningún personaje de arco que vaya a triple maestría. Y es cierto que a veces Venti y demás funcionan decente con ese arco, pero, o sea, con maestría, perdón, pero porque van con último acorde. Y el último acorde es un arco que nos da 48 de daño en tu elemental y en tu ulti, y por supuesto compensa mucho el daño. A día de hoy, arqueros de triple maestría que exploten Hyper Blooms y toda la historia, o que puedan hacer reacciones, o que sean hidro para jugar full bloom y tal, no lo termino de ver o entender. O sea, siento que ninguno de los personajes actuales realmente lo termina de usar. Fischl, desde luego, no, es un sub DPS increíble. Venti prefiere su último acorde, que es 4 estrellas. Ganyu vas a querer daño. Aloy, pues Aloy es Jesucristo en el juego, es una broma. Y diría que actualmente el único personaje arquero que realmente puede coincidir en la descripción de este arco es Setos, que utiliza la maestría, pero también Setos aprovecha los escalados de bono de daño electro, proporción crítica y todo lo demás, con lo cual un Setos Aqua Simulacra, por decir algo entre comillas extremo, es mejor. Entonces, ¿vendrá algún arquero que le venga bien un arco de maestría y aproveche todo esto, o habrá algún soporte triple maestría con arco de maestría en algún momento? Si lo hay, este arco está roto, pero en principio no coincide con ningún arquero que aproveche, ni use, ni lleve, ni funcione triple maestría. Siguiente arma. El catalizador. El catalizador, recordemos que Lauma, que es el soporte de reacciones Dendro, Bloom Lunar y un bufo brutal al Hyper Bloom, el 5 estrellas que para mí es Must Pull y es Najida Pro Max, Lauma usa catalizador. ¿Qué catalizador? ¿Qué nos da este catalizador free to play para quien no saque su arma y que mucha gente utilizará Lauma con este catalizador? Nos da 220 de maestría, al igual que el sacrificio, solo que Lauma le da igual resetear la elemental. Y dice, el personaje equipado incrementa su daño de Bloom un 96% y el de Lunar Bloom un 24%. Es para Lauma el Lunar Bloom o en Bloom. O a Najida también en estos equipos, quien quiera jugar Najida en estos equipos. Si
La fase lunar está en 2, es decir, que hay 2 personajes de Notcry, o sea, Aino y Lauma, por ahora, luego Columbina y demás. Dice, gana un daño adicional en el Lunar Bloom del 24%. Resumen, 96% de daño en Bloom y 48% de daño en Bloom lunar. Es el de Lauma. O sea, quien no saque el arma de Lauma, este arma es para Lauma. Y para catalizadores que vayan a jugar en Bloom, que aquí viene la cuestión, y que vais a craftear este catalizador, porque muchos jugáis Kokomi y otros personajes de catalizador, también lo vais a craftear, porque, damas y caballeros, para nadie es una sorpresa que si vais a jugar Bloom con Bárbara, que no es algo descabellado, sino todo lo contrario, Bárbara Instructor y este catalizador en los equipos de Bloom es fuertísima y es 4 estrellas. Kokomi, más de lo mismo, sabéis que se llevaba sacrificios anteriormente en los equipos de Bloom. A día de hoy, Kokomi en equipos de Bloom con Nilou y luego Lauma y Aino o alguna cosa más en estos equipos va a ser increíble. Kokomi con este catalizador. Nahida en estos equipos va a ser increíble con el catalizador, y de hecho Nahida con este catalizador, digamos que se puede sustituir perfectamente el sacrificio porque te da mismos stats y la pasiva del sacrificio Nahida no la aprovecha. Así que podría llevarlo si vais a jugar Nahida en Bloom con Lauma. Luego, Baizu no le da vida, pero podría utilizarlo. Y luego Nubilet y Mualani no lo voy a recomendar, pero dentro de la broma, el meme y lo técnico del juego, podrían utilizar también Mualani, pero sobre todo Nubilet en equipos de Bloom, el catalizador. No lo uséis en Nubilet, no lo uséis en Baizu tampoco, pero Nahida, Kokomi y Bárbara podrían. Aparte de Lauma, por supuesto, que es el personaje nuevo. Así que, si no vais a sacar el arma de Lauma, vais a gastar prototipos aquí. Y ahora, disclaimer. Nahida tiene otro catalizador que también vais a sacar porque mejora sacrificios, y todos los que me digáis, Phil, yo llevo a Nahida con sacrificio, quien lleve a Nahida con su arma, no me hagáis caso. Pero aún no he hablado de la lanza de la forja, pero el catalizador de evento que sale en Notcry es un catalizador que nos da lo siguiente. Ataque base 510, maestría 165, menos que el anterior catalizador, y dice, cuando el personaje utiliza la habilidad elemental, incrementa su maestría en 240. Damas y caballeros, este catalizador de R5 por supuesto, tenemos un catalizador que nos da 400 de maestría y es free to play. Lo vais a conseguir, este es de evento, este no es de gastar prototipos, lo vais a conseguir. Y ¿cuántos personajes utilizan este catalizador? Pues número 1, Ifa, en equipos de electrocargados lunares. Ifa, Carry en el campo, Inefa, Furina y a, yo que sé, Fisher o algún otro electro fuera del campo. Ifa con este catalizador va a ser su best in slot para equipos de electrocargados con electrocargado lunar. Mizuki, que va a maestría, más de lo mismo, y es que de hecho este catalizador solo es superado por el mismo catalizador de Mizuki. Pero bueno, Mizuki no lo juega ni Dios. Citlali, que muchos lleváis sacrificio por la doble elemental, si tenéis C1 de Citlali, que aprovecha los stacks de maestría para hacer más daño, te da 13 stacks al personaje en campo, daño infligido en proporción a la maestría. Si tenéis C1, es muy posible que este catalizador de maestría sea mejor que el cazador de dragones, sobre todo porque el cazador de dragones se activa una rotación sí, una no, y aparte siempre se da, digamos, al personaje que rota, y a veces rompéis la rotación y pasáis el cazador de dragones mal a otro personaje que no es Mabuika. Sin embargo, y no le da maestría. Sin embargo, cuando tenéis Citlali C1 y no tenéis el arma de Citlali, este catalizador va a ser best in slot para Citlali porque a más maestría, mejor escudo, y a más maestría, más stacks de la C1. Entonces vais a sacarlo también. Sigo. Otro personaje que aprovecha la maestría de una forma loca es Nahida. Si no vais a sacar a Nahida, el nuevo catalizador de la forja, porque la jugaréis en Bloom con Lauma por algún motivo, este catalizador por supuesto es mejor catalizador free to play que el sacrificio. Yo mismo voy a jugarlo en Nahida en mi cuenta free to play porque la llevo sacrificio, con lo cual todos los Nahida sacrificio player, atentos porque ese nuevo arma de evento vendrá a Nahida. Y más personajes de maestría, pues alguna Yae triple maestría para los Hyper Blooms que se puede jugar así en algún equipo raro. No sé quién más. Sakarosa, damas y caballeros. Sakarosa es buff. Este nuevo catalizador de 400 de maestría es un buff a Sakarosa. Sakarosa ahora mismo lleva sacrificio, que es verdad que te da una elemental extra para más energía, pero este catalizador te da 400 de maestría. 400 te da el catalizador. Sakarosa tiene un nuevo catalizador. Siguiente, quedan 2 armas y el vídeo está un poco más largo de lo normal, pero porque las armas son muy fuertes. Quedan el arma gratis de la ciudad al llegar a la ciudad y la puedes refinar, y otro arma de la forja que gastaréis prototipos. Esto es la lanza.
La lanza siempre, Hoyoverse últimamente trata de balancearlas demasiado porque Xiangling y Raiden aprovechan casi cualquier lanza, principalmente Xiangling. Entonces ahora tratan de hacer lanzas cerradas. ¿Qué hace esta lanza? Ataque base 510, el mediano bajo de 4 estrellas, ataque porcentual 41%, bastante adicional, y luego la pasiva dice, el personaje equipado aumenta su daño de electrocargado en 96%. O sea, casi duplica su daño de electrocargado. Y su electrocargado lunar en 24%. Si hay dos personajes de Notcry, otro 24%. Esta lanza, ¿saben para quién es? Para Inefa y para Flints, porque ambos son usuarios de lanza. Si no sacaron el arma de Inefa, este va a ser el arma de Inefa, que a día de hoy pues he recomendado en la build armas de proporción crítica y demás, porque al final sirve, pero un arma que te da 48% en el electrocargado lunar y 96% en el electrocargado normal es el arma de Inefa para quien no saque el arma de Inefa y para quien sacase a Inefa. Vais a gastar prototipos, pero es que además Flints, su arma, pues obviamente le da proporción crítica y toda la historia, pero para quien no saque el arma de Flints, puede jugar el arma de Sino, que también le da 44 de probabilidad y transforma la maestría en ataque, pero para quien no tenga el arma de Sino de 5 estrellas, habrá armas de 5 estrellas que no estén nada mal, pero este arma que te da tanto ataque y te da 96 de daño en electrocargado y 48% de daño en electrocargado lunar, va a ser el arma de Flints. Es el arma de Flints este arma. Así que muchos de vosotros a lo mejor no gastáis 5 prototipos. A lo mejor muchos free to plays que van por el equipo de Flints y Nefa gastan 10 prototipos de lanza en esta lanza 2 veces R5 hasta que saquen armas 5 estrellas en el futuro si son free to play o pocos recursos. Y por último, y para cerrar el vídeo... y por cierto, Candace, que es Hydro, también podría activar este arma, pero bueno, he revisado los personajes de lanza y prácticamente nadie más puede usarla bien. Y por último, el arma que te regalan al llegar a Notcry. No sé si es temporal o no, pero no la perdáis. Dice 540, es una espada a una mano, ¿vale? Es una espada a una mano, con lo cual pues vamos a ver personajes de espada a una mano. Dice 565 ataque base, el alto, para ser de 4 estrellas, curioso, y 27% de ataque. O sea, más ataque total. No es para Bennett, tranquilos. Y luego dice, la ulti incrementa su daño un 40%. Y luego, si tu energía está entre 40 y 60... Esto seguramente es porque personajes espada de una mano con coste de 80, una vez superas los 60 y te vas a 80, no recibes este bufo de daño. Pero personajes que tengan la energía entre 40 y 60, es decir, personajes posiblemente Durin, que se dice que es espada de una mano, y tengan coste total de 60, con lo cual no pueden superar los 60, es raro de explicar, pero es muy fácil de entender luego. Ven más daño en su ulti, otro 32%. Es decir, ya son 72% de daño en la ulti, es un arma free to play. Y dice, cuando el personaje, cuando la capacidad máxima de energía no supera los 40, es decir, según tiras la ulti y aún no regeneras partículas, con lo cual tu ulti no supera los 40, ganas un 56 de daño en tu ulti. Es decir, resumen, el ataque base alto para arma de 4 estrellas, 27 de ataque porcentual y 106 de daño adicional duplica el daño de tu ulti, para que me entendáis. Puede que sea de pesca este arma o algo así. Duplica el daño de tu ulti prácticamente. Muchas tonterías y mucho texto con lo de la energía, pero duplica el daño de tu ulti. Creo que será para Durin o algún personaje nuevo que llegue. Pero actualmente, ¿qué personajes tienen su daño reflejado en su ulti? Pues bien, a Xinkyu no le viene nada mal realmente, aunque curiosamente Xinkyu regenera mucha energía según tiras tu ulti con las partículas, pero Xinkyu prefieres que lleve sacrificio. A Kaeya no le viene nada mal, de hecho, pero bueno, Kaeya es un personaje pues de los iniciales que nadie juega. A Keqing no le viene nada mal, a Bennett para nukear su ulti, pero no lleven este arma en Bennett. A Ayaka va a ser nuevo buff y nuevo besting slot de armas, digamos, free to play de Ayaka, porque actualmente el mejor arma de Ayaka en su momento se jugó la Menoma gemela de Inazuma, pero posteriormente su mejor arma free to play cuando no tienes el mid splitter y armas 5 estrellas es el arma de la forja de Fontaine, que te da ataque, una burrada. Pues a partir de ahora, el mejor arma para Ayaka, y es una mejora y otro buffo a las Ayakas que no lleven mid splitter pero se jueguen con Scoffy, free to play todo C0, es este arma, es besting slot para Ayaka. Luego, alguna cosa más que tenga daño en su ulti, la ulti de Clorinde quizá, pero no aprovechas. No, Clorinde no, Shironen no, Dahlia no, y Skirk si la juegas a full nuke
Si juegas Skirk a full nuke, cosa que nunca tiene energía, aprovecharás siempre, pero es solo para jugar Skirk full nuke y sin armas 5 estrellas. Pues bueno, este último arma es curiosa. No les sirve realmente a nadie más allá de Yaka Free to Play, pero tiene pinta de que es espada de una mano que le va a servir a alguien en el futuro, posiblemente Durin o algún otro personaje que en cualquier momento de Genshin Impact sea un personaje espada de una mano que vaya con ataque y que todo su daño esté en su ulti, porque te duplica el daño de la ulti. Me parece una salvajada de arma también. Lo bueno de este arma y del catalizador de 400 de maestría es que son gratis de evento y de pesca, creo que es, y se van a poder refinar, y las otras gastas prototipos, pero tarde o temprano vas a tener prototipos y los vas a poder gastar. Están rotas. Es la primera vez en Genshin Impact que todas estas armas nuevas que llegan nos hacen ilusión, sirven, ayudan y solucionan jugadores nuevos, pero también mejoran cuentas de jugadores antiguos como la mía. Voy a gastar muchos prototipos y para cerrar el vídeo, dejar un buen like, gracias por estar hasta el final y quiero que veáis esto, porque tengo aquí las 5 cajas de prototipos que hubo en su momento de eventos, pero es que además mirar la cantidad de prototipos que tengo. Mirar, tengo 11, 16, 11, 5, 7, 8, 8. Quien calcule todos los prototipos que tengo y lo ponga en los comentarios, le voy a dejar un corazoncito a ver quién es más rápido calculando los prototipos que tengo y por fin después de mucho tiempo voy a gastarlos. Cuidaos mucho, tener muy buen día, no sé, miñis y chaito.